Bueno, buenas noches compañeras, buenas tardes compañeras y compañeros, buenas tardes Camilo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rafa? Buenas tardes, un poquito más temprano hoy. Salimos un poco más temprano por otras cuestiones y bueno, aprovechamos para dar más difusión también en lo que queda del día a este programa. Sí. Aparte tenemos un anuncio importante, Rafa, de lo que es desde el punto de vista de la campaña electoral 2024, o sea, la campaña electoral, bueno, las elecciones del año que viene y la campaña que ya está desatada por todos los partidos hace un buen tiempo ya, con candidatos y demás, pero desde el punto de vista del Partido de los Trabajadores, ¿verdad? Sí, sin duda. Bueno, concretamente, capaz que algunos compañeros ya lo escucharon en algún medio de prensa o van a seguir viéndolo. Se alcanzó un acuerdo político electoral de cara a las elecciones de 2024 del Partido de los Trabajadores con otros grupos, la Unidad Popular y el Frente de Trabajadores en Lucha en particular. Y bueno, lo desarrollaremos al final, ¿no? Pero un poco está bueno analizar el contexto nacional e internacional porque las elecciones se desarrollan en este contexto y es importante, bueno, justamente darle este encuadre a la discusión porque no se trata, bueno, simplemente una competencia más entre partidos, etcétera, sino en qué cuadro mundial se desarrolla y en qué momento está la lucha de clases en el nivel internacional. Y bueno, por eso un poco hemos destacado esta cuestión de los bombardeos, ¿no? Es decir, Navidad entre bombardeos, masacres, ¿no? Está la guerra en Ucrania, donde se estiran misiles de un lado para otro, y está la masacre del genocidio en Gaza, en particular, y también todo lo que es la represión brutal en Cisjordania, en toda Palestina. Y otro elemento, Rafa, que se venía leyendo ahora, todo lo que está sucediendo en el Mar Rojo, ¿verdad? Ahí en el estrecho de... Sin duda hay toda una serie de ya de navieras que dicen que no van a pasar por el Mar Rojo porque hay lanzamientos de cohetes también desde los hutíes, sobre todo, en Yemen. Pero también está este fenómeno del nuevo gobierno de Milei, que asciende y que lanza un paquetazo antiobrero, un paquetazo inflacionario, desata una hiperinflación y a la vez genera una amenaza de represión, una advertencia contra todos los trabajadores desocupados que reciben planes de que si se movilizan van a dejar de percibir el plan, amenaza de represión, una presencia policial descomunal, para lo que era el aniversario del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando cae de la Rúa, desde cuando se produce lo que se llama el argentinazo, con justamente la población, tanto piqueteros como lo que luego fue el caceroleo, desafiando un estado de sitio que había declarado el gobierno de la Rúa, y bueno, el hecho de este desafío terminó provocando la caída de la Rúa, nada menos. Entonces, en este aniversario que se conmemora todos los años, adquiría una relevancia mucho mayor por las medidas y los anuncios del gobierno desde el punto de vista económico, el ataque a los trabajadores, pero además porque se pretendía eliminar el derecho a la protesta. Entonces, dentro de este panorama internacional que podemos ir desenvolviendo, esta cuestión de Argentina es muy relevante, ¿no? Porque tenemos que analizar un poco, si bien ya lo hemos venido haciendo en otros programas, esta situación de la lucha de clases internacional, ¿no? Bueno, haciendo un gobierno con rasgos por lo menos discursivos, fascistas, no realmente que encarne un proceso fascista como tal, no es capaz de movilizar a una base, digamos, de sectores desclasados o pequeños burgueses que se movilice contra la clase obrera, por lo menos por ahora no es capaz, ha recurrido a la represión estatal tradicional y que intenta amedrentar, que intenta aplastar la resistencia de los explotados, y esto ha fracasado, ¿no? Es decir, en el primer round por lo menos, que es el día 20, Ayer, cuando sí. se produce no solo la presencia de la izquierda, del movimiento piqueteros, algunos sindicatos, sino también que se calculan cerca de 20.000 personas en esa movilización, sino que luego fue mucha gente ya más espontáneamente o más desorganizadamente con las cacerolas, ¿no? Sí, a la noche. Y hay que decir además que el gobierno de Milei, Rafa, en este marco internacional, apareció como una espada de accionismo especial, ¿no? Es decir, él asumió cierra su campaña electoral en Córdoba, blandiendo una bandera de Israel, ¿verdad?, en medio de la masacre. Es decir, que el gobierno aparece un gobierno pro-sionista en un marco de
retroceso real, ¿no? De los gobiernos estos ultraderechistas, Bolsonaro, el propio Trump muy cuestionado y demás, ¿no? Pero aparece como una avanzada, digamos, el gobierno de Milei en este marco internacional de masacre del pueblo palestino. Y por eso la movilización de ayer, tanto la de la tarde, sobre las 16, 17 horas allí en la Plaza de Mayo, donde se intentó, es decir, este protocolo antipiquete del que, ¿no? El protocolo Bullrich, que vendría a ser como el segundo episodio, porque ya intentó hacerlo durante el gobierno de Macri, en la que la propia Patricia Bullrich era ministra de Seguridad, aparece como una suerte de estado de sitio de baja, ¿no? Graduación, claro. Una cosa así, ¿no? Yo creo que en la historia reciente de los últimos 20 años de Argentina es importante porque el movimiento obrero y el movimiento piquetero enfrentaron procesos mucho más duros, ¿no? Hay que recordar que luego del argentinazo estuvo una movilización piquetera que fue durísimamente reprimida por el gobierno de Duhalde, que llevó a la muerte de los compañeros Costecchi y Santillán en Avellaneda, y la denuncia de esos asesinatos, porque se comprobó que habían sido expresamente asesinados, no era simplemente, bueno, primero que hicieron decir que era un enfrentamiento entre grupos piqueteros, luego que era fruto, un enfrentamiento en la represión, pero salió en la prensa lo que fue un asesinato desarrollado por la policía. Con francotiradores, ¿no? No, incluso estaban heridos y los dejaron desangrarse en la estación de trenes, y esto provocó la caída de Duhalde, ¿no? Es decir, que tiene no solo el ejemplo que ya pusimos de la Rúa, que cae en un intento de estado de sitio, luego sin proclamar el estado de sitio, la represión estatal del gobierno peronista de Duhalde fracasa, mejor dicho, llevan adelante una masacre, pero se produce una caída del gobierno como consecuencia de ello. Ahora tenemos una pretensión del gobierno de Milei con Bullrich de prohibir de alguna manera la manifestación, no solo porque la presencia policial, sino que sistemáticamente, por ejemplo, yo vi videos donde en la estación Constitución se repetía por los parlantes que el que fuera a manifestar le iban a quitar los planes sociales, que si alguien era amenazado y obligado a ir a manifestar que lo denunciara. También el vocero presidencial Adornis o algo así. Adornis. Sí. Son nuevos y no les tomo los nombres todavía. Adornis también hizo toda una presentación de este tema desde la Casa Rosada. Y por lo tanto hubo una ofensiva muy importante que en primer lugar en este primer round, digamos, fracasa, ¿no? Y eso me parece lo más destacable. Hay unas 20.000 personas que marchan a la Plaza de Mayo. La pretensión de que no lo hicieran por las calles, sino por las veredas, obviamente no se concreta, sobre todo, por lo que llaman Diagonal Sur y Diagonal Norte, entran distintos grupos, no solo de izquierda, sino piqueteros, algunos sindicatos, pocos sindicatos, pero había presentes sindicatos, y luego de esto se desenvuelve en plena Plaza de Mayo nuevamente frente al Congreso, creo, un caceroleo también importante. Y los barrios, ¿no? Muchos barrios también. Los barrios también, la movilización también había sido nacional, había movilizaciones del 19 y 20 en otras provincias, ¿no? Estamos hablando del centro político del país, pero esto es así. Yo creo que es otro elemento importante a destacar, ¿no? De la situación mundial, porque lo que ordena lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Argentina, lo que pasa en Palestina, la crisis económica de Alemania, la inflación creciente en Europa, etcétera, ¿no? Fenómenos internacionales que parecen caóticos, que son caóticos y aparecen como desordenados. Lo que ordena todo eso es el proceso de composición capitalista que provoca, por un lado, una tendencia que ya está hace rato a guerras económicas y comerciales entre bloques y potencias internacionales, pero que se ha pegado un salto y ya se plantea en términos de guerras militares propiamente dichas, enfrentamientos militares propiamente dichos, que tienen algunos escenarios en el planeta. Y luego este estallido de todas estas contradicciones en el Medio Oriente, que me parece el elemento disruptivo más importante en esta etapa, que es que con la acción que lleva adelante las milicias
de Hamás el 7 de octubre, irrumpen la cuestión palestina nuevamente, con un enfrentamiento muy fuerte con el aparato militar, represivo y todo el Estado del sionismo, y esto genera un nuevo cuadro también internacional, porque esto está generando, por un lado, alineamiento de gobiernos como el de Milei, claramente con el Estado israelí, más allá que no se atrevió a votar en contra del cese del fuego, se abstuvo, igual que Luis Lacalle Pou, cosa que repudiamos que se haya abstenido en las Naciones Unidas, pero claramente está alineado, todo su discurso está alineado a apoyar al gobierno sionista y a alinearse con el imperialismo yanqui. Más en la versión de Trump que en la de Biden, por lo menos en el discurso, ¿no? Es decir, es un poco, en este sentido, no del todo coherente, ¿no? Parece más alineado Milei a Biden que Biden a Milei, ¿no? Ya la vez pasada comentamos que la presencia de mandatarios en la asunción de Milei había sido limitada, ¿no? Por decirlo menos, no había habido muchos líderes importantes y había habido los Bolsonaro y otros que ya no están en el poder, como expresión de esta internacional facha que estaría con Milei, con el gobierno italiano y con algunos otros, pero que en realidad tienen intereses en muchos casos no coincidentes, ¿no? Así estaba Zelensky y estaba el primer ministro de Hungría, que se llama Orbán, y que tienen elementos de contradicción en relación a la política. No se hablaban, al parecer. No se hablaban. Hablaron acá, en Argentina. Orbán le daría el sí para que ingrese a la Unión Europea, pero condicionado a, etcétera, etcétera. Entonces, en muchos puntos parece más alineado con Putin que con la Unión Europea. Es decir, que hay, con un discurso facho, que pueden compartir, hay contradicciones incluso en esa misma internacional fascista o derechista. Pero bueno, lo que ordena todo esto, decía, es la crisis mundial, ¿no? Y en este sentido, lo de Argentina lo pone al rojo vivo, porque si bien esto lo hemos visto en la crisis política en España y los procesos de grandes luchas populares contra el gobierno de Macron en Francia, la crisis política instalada en Estados Unidos, donde nadie sabe quién va a ser el futuro presidente, si puede ser Trump o Trump puede terminar preso, es decir, extremos de los posibles virajes de la situación internacional. Bueno, en Argentina emerge un gobierno que 2 años atrás nadie pensaba que podía suceder, ¿no? Es decir, y un año atrás probablemente tampoco, de un tipo que es un delirante, o sea, que aparece como un delirante, que aparece como un loco, y que bueno, que a la vez llega al gobierno a una votación importante, pero con una debilidad estructural de su fuerza política, de su organización. No tiene un partido realmente, no tiene una presencia parlamentaria importante, no tiene una capacidad de movilización de su electorado importante, lo reflejó el ascenso de la asunción presidencial, y depende mucho de todos los acuerdos con una burguesía que está extremadamente dividida. Entonces, bueno, aparece esta cuestión, por ejemplo, de China, donde China lo metió en el freezer a Milei, y Milei tiene un vencimiento de deuda con China que intenta renegociar, pero a la vez está cada rato insultando a China. Sí. Y entonces está en cuestión esa posibilidad de un acuerdo, y que lo necesita para evitar caer en un default. En principio lograría evitar un default inmediato con el FMI, porque conseguiría una plata por allí, pero está lo de China de por medio, y a la vez la burguesía la oligarquía terrateniente, los ojeros, etcétera, le venden a China. O sea, aparece como elementos de eventual crisis de ese frente capitalista que se acomoda. No era que muchos de ellos no era que querían a Milei de presidente, lo aceptan, lo toman para ir a una ofensiva contra la clase obrera, pero genera también nuevas contradicciones a las que ya existían. Entonces, esta cuestión de Argentina me parece extremadamente importante porque, bueno, se suma a este contexto catastrofista, digamos, catastrófico del panorama internacional, ¿no? Guerra en Ucrania, masacre y genocidio en Palestina, una enorme resistencia del pueblo palestino, movilizaciones populares
en todos los países en solidaridad con el pueblo palestino, la clase obrera haciendo paros para impedir que se embarquen armas hacia Israel. Es decir, toda una serie de movimientos que me parecen importantes porque rescatan una cuestión que es la solidaridad internacional de la clase obrera con una lucha de un pueblo oprimido, un pueblo explotado, aplastado, humillado y masacrado en este momento desde el punto de vista militar. Y eso es de alguna manera un desarrollo que tiene una historia, que tiene una trayectoria anterior, pero que en estas últimas etapas es una situación nueva, ¿no? Sí, hay que decir que Argentina, además, en la situación en la que está, tiene 1800 puntos de riesgo país, una cosa así, ¿no? Tiene una constelación de valores del dólar, ¿no? Y tiene una salsa de precios muy importante, ¿no? Ya en la movilización podía haber en distintos barrios y en el Congreso, sobre todo, muchos jubilados que incluso se rompían, ¿no? En el medio de las entrevistas porque no podían pagar el alquiler con el aumento de la se quebraban emocionalmente, exacto, se quebraban. Y eso, digo, desde el punto de vista de la opinión pública es muy difícil de levantar después, ¿no? Ahí un analista decía que Milei, las medidas que ha tomado, extremadamente perjudiciales para el conjunto de los trabajadores, las tiene que tomar en estos 100 días, decía, ¿no? Algo bastante común, ¿no? En el análisis, que es porque... La luna de miel. La luna de miel, el aire que tiene el gobierno y que después de eso, y está votando eso rápidamente. Pero está haciendo también un curso acelerado, ¿no? A sus propios votantes. Incluso ayer algunos de los que estaban por ahí decían que habían votado a Milei. Había un panadero, por ejemplo, un pisero, que decía que se está fundiendo a 10 días. Es decir, esto tiene una velocidad que... Vertiginosa. Pero eso me parece fundamental y me parece que este fin de año va a estar va a ser un fin de año y un enero para nada tranquilo desde el punto de vista... Digo porque acá ya había algunos que se habían anotado, ¿no? En algunos referentes del Delgado, Gandini, Luis de Calle Pou, exacto, y algunos otros operadores, ¿no? Como, bueno, periodistas o solo periodistas, ¿no? Pro Milei. O sea, hay que decir que el paquete de Milei a Bolsonaro, ¿no? Exacto. Fracasó Bolsonaro, no dijeron una palabra. No hay balance. El paquete de Milei hay que decir que acorta, por ejemplo, la jornada por maternidad, ¿no? La licencia por maternidad. Habilita a pagar en cualquier tipo de moneda la negociación con los clientes. Una serie de medidas que perjudican. Elimina la indemnización por despido. Lleva la prueba laboral a 8 meses, de 3 a 8 meses, ¿verdad? Sí, la negociación colectiva estaría condicionada a que se acepte la eliminación por despido, por ejemplo. En realidad mete un decreto que se llama de necesidad de urgencia, es un decretazo del gobierno, que sería como una especie de LUC, pero que no tiene que aprobarse formalmente en el Parlamento. Podría quedar vigente si el Parlamento no la rechaza expresamente, pero en la cual deroga 30 leyes. Es decir, que un decreto presidencial deroga, porque acá una ley de la LUC tiene que ser aprobada o pasado un plazo, que son 90 días, no es tan inminente como esto que está haciendo el DNU, el decreto de necesidad de urgencia. Si no se rechaza, si no se modifica, queda aprobada. Pero es mucho más improbable que se acceda a esa situación. Aquí en Argentina tienen creo que 10 días para resolver en el Parlamento, después que se publique o que se envíe, para aprobarla o rechazarla. Exacto. Ni siquiera pueden tocar el contenido. Exacto. O la aprueban o la rechazan de plano. Y lo tienen que rechazar ambas cámaras para hacer un rechazo. Es decir, es una medida completamente dictatorial. Es interesante esto porque la libertad avanza contra la Constitución, incluso reaccionaria, ¿no? Sí. Es decir, contra la democracia y la Constitución reaccionaria, contra el propio Congreso Nacional. Obviamente que los diputados y senadores de la oposición kirchnerista, peronista, etcétera, no están en la movilización, no están convocando la lucha y por lo tanto están colaborando con esta ofensiva contra la clase obrera, contra los derechos, porque también permite la privatización de prácticamente todas las empresas, el DNU de Milei. Y por otra parte su política contra la movilización popular, contra la protesta, es completamente inconstitucional también. Toda esa pretensión de prohibir la manifestación popular, el derecho a la protesta, con lo cual, bueno, yo creo que se dio una situación interesantísima, que es que en el aniversario de una rebelión popular que tiró un gobierno
por la unidad de los sectores de los piquetes y las cacerolas, tenemos este 20 de diciembre un fenómeno, obviamente no de la misma magnitud, porque todavía no tenemos una rebelión popular, pero sí una manifestación masiva de los piquetes y de cacerolas, Sí. más de clase media, protestando contra un gobierno que acaba de asumir, que mete una ofensiva descomunal y en 20 días gente que lo votó empieza a decir, pará, esto no, dijeron que no nos iba a costar a nosotros, le iba a doler a la casta, no a nosotros. Entonces está con toda la casta metiendo un paquetazo contra los trabajadores, y esto evidentemente está acelerando un proceso de maduración en los trabajadores, que a la vez la coincidencia con el 19 y 20 de diciembre y el hecho de esta pretensión del gobierno de prohibir la manifestación, porque podría haber mirado para otro lado, si igual el 19 y 20 de diciembre iban a protestar contra ellos, pero una conmemoración que está siempre, distinto que un corte de ruta, que una movilización obrera que genera un piquete que podrían haber intentado aislar de otra manera. Bueno, muchos se preguntan incluso ahora qué van a hacer el 24 de marzo, que es una de las movilizaciones más importantes, que no está tan lejos tampoco, ¿no? Ayer le gritaban, Milei basura, vos sos la dictadura, y otra serie de consignas. Es decir, que hay una movilización popular que arranca y que de alguna manera supera el primer bajón que produjo la elección. Exacto. ¿No? Es decir, no digamos que la supera del todo, pero hay un proceso donde hay una resistencia muy importante, muy masiva, y es tan rápido el proceso económico y lo que esto implica como carestía, porque tal vez los alcances de este decreto de necesidad de urgencia la gente no los conozca, pero lo que van al supermercado y encuentran que se remarcaron todos los precios o que no están los productos, porque yo he visto que hay publicaciones en las redes que muestran estantes vacíos en los supermercados, porque los propios chinos de los supermercados, como dicen ellos, los propios supermercados no llevan los productos porque se los remarcaron todos los proveedores. Sí. Entonces hay una situación que es tan visible desde el punto de vista popular que evidentemente produce un cambio en el ritmo de este proceso, y como vos bien decís, vamos a un verano muy caliente en Argentina, y que tenemos que solidarizarnos con la lucha del pueblo argentino. Salió una declaración del PIT-CNT repudiando la pretensión de prohibir la protesta y la manifestación, y de solidaridad con el pueblo argentino. Debemos decir que, es decir, la resolución del PIT-CNT, la declaración del PIT-CNT menciona a los sindicatos argentinos que no están haciendo prácticamente nada, salvo el sindicato del neumático que estuvo presente en la manifestación, algún otro. La burocracia sindical de la CGT y de la CTA. Vamos a ir por la vía judicial, dice. Ahora estaban reunidos, creo, con el ministro de Trabajo para evitar un llamado a un paro general. Es expreso esto, ¿no? Sí. Estamos reunidos para tratar de evitar un paro general. Claro, yo creo que a la burocracia le interesa sobre todo lo que pueda afectar a alguna de sus negocios, por ejemplo, lo que son las obras sociales. Exacto. Porque una de las partes del decreto de Milei, el decretazo, afecta a las obras sociales, permite una mayor privatización de la salud, y en este sentido le puede quitar parte del negocio a la burocracia de los sindicatos que toca la caja, administra, ¿no? Claro, se toca la caja. Pero bueno, tenemos un cuadro realmente que ha pegado un viraje, un gobierno que tiene que mostrar que es capaz de llevar adelante todo esto a partir de la pura represión, y entonces en nombre de la libertad vamos a un gobierno que, es decir, realmente esos parlantes diciendo si usted va a la marcha no le vamos a pagar el plan social, no corte la calle porque no cobra, y los anuncios que la van a reprimir, parecían de una obra distópica, ¿no? De una obra de ciencia ficción distópica, porque parecía algo loco. Y bueno, eso en un gobierno que, repito, no tiene todos los recursos políticos como para llevar esto adelante, y que se va a enfrentar rápidamente a los límites que tiene ese gobierno y a la heterogeneidad también de ese frente que está detrás del gobierno. Totalmente, por eso también se apuesta en los movimientos políticos y de negociaciones, se habla de... En Argentina se ha impuesto la terminología de palomas y halcones, ¿no? Es decir, las palomas serían las que tienen una tendencia, los sectores de los partidos que tienen una tendencia a negociar con otros bloques, y los halcones, los más agresivos, digamos, por decirlo de alguna forma, más intransigentes, y
Y dentro del peronismo se habla por un lado de Kicillof, ¿verdad? Y por otro lado, bueno, de otros dirigentes, de Máximo Kirchner, de quien maneja el Congreso, al PJ, al sector del kirchnerismo y demás. Lo cierto es que incluso los sectores de izquierda del peronismo, como Grabois, que es un dirigente relevante de la economía popular, de sectores que se movilizan normalmente y que están vinculados a las cooperativas de trabajo que en realidad son trabajadores hiper precarizados, no se movilizaron ayer. Lo mismo que la CGT. Hicieron una suerte de equipo para hacer un seguimiento de la policía y del accionar policial y nada más. Y hay que decir que estos son sectores vinculados, en Argentina se le dice los movimientos papales, ¿no? Porque están vinculados al Vaticano, ¿verdad? Es decir, son vinculados al Papa Francisco y demás. Es decir que tenemos al conjunto del kirchnerismo, al conjunto del peronismo y del gobierno saliente, y a Massa en silencio, ¿verdad? Que no es que hizo ningún mérito durante su campaña, pero digo, el conjunto del peronismo que pavimentó el camino para Milei, ¿verdad? Que hay que decir las cosas como yo lo digo, porque acá tenemos, por ejemplo, algo que le pegan mucho a Orsi, sectores del Frente Amplio que elogiaron, ¿no?, a Alberto Fernández, y que tienen vínculo con toda esta centroizquierda. Orsi elogió a Alberto Fernández, dijo que era un clase A, pero además declaró que era muy próximo a Massa. Sí. Y en realidad, en algún punto, Orsi está a la derecha que Milei, Massa, perdón, está más en la línea de Milei en la defensa de la jubilación privada, ¿no? Porque Massa lo acusaba en la polémica a Milei de querer restablecer las AFJP, que son las AFAP de Argentina. Bueno, acá Orsi quiere mantener las AFAP y en ese punto está, claro, está por lo menos a la derecha el discurso de Massa ni siquiera firma, ¿no? Bueno, ahí tenemos a Cose, que firmó hoy o ayer, en estos días, y que en realidad firma porque dice para habilitar la discusión, ¿no? Porque en realidad no defiende el programa que está establecido en el plebiscito. Y creo que más importante que eso, ni Cose, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, esto lo decimos de pasada, no estábamos en el tema, pero ni Cose, ni el Partido Comunista, ni el Partido Socialista, ni el Partido por la Victoria del Pueblo defendieron que los comités de base pudieran hacer campaña por el plebiscito. Exacto. Cose no va a hacer campaña por el plebiscito, firmó y ya está. Se sacó el tema de arriba. Y en este sentido es un llamado de atención a los trabajadores, porque es evidente que sus candidatos, sus principales dirigentes, están defendiendo las AFAP, están defendiendo el aumento del retiro y están defendiendo que no aumenten las jubilaciones. Es decir, están en contra del plebiscito que impulsa el PIT-CNT, la FEU, FUCBA, y lo hacen en nombre de un diálogo social que, si no va a ser con el PIT-CNT, la FEU y FUCBA que tiene esta campaña, ¿con quién va a ser? Con la Cámara, con las cámaras empresariales, con las AFAP, con los banqueros, es decir, con los empresarios, con las patronales, porque es a esos intereses a los que están respondiendo con este planteamiento. Esto, bueno, es una cosa de pasada, pero que no es menor, ¿no? Totalmente, Rafa. Bueno, y después, digo, a nivel internacional hay que decir que a nivel de Ucrania, de la guerra y demás, parece retrocediendo mucho Ucrania. Tendremos que dedicar algún programilla de repente, ¿no? Sí. Un bloque, digamos, de un programa a este tema, porque, digo, tenés cuestiones de guerra ahí y demás que tenés que meterte un poco, pero todo indica que está como muy está en una situación de mucho retroceso Zelensky y con un tema de financiación, ¿no? Y la OTAN. Sí, falta de munición. Y con otra división, porque vos mencionabas sí lo de Bielorrusia, lo de Hungría y de Orbán, pero ahora Eslovaquia creo que es, o Eslovenia, uno de los dos, la verdad, Eslovenia creo que es, también aparece vetando, se llegó a un acuerdo con Orbán, que en realidad no es un acuerdo, porque en realidad lo que se acordó fue que Orbán no estuviera presente en la votación para no vetar. Exacto. Tiene que haber unanimidad, ¿no?, sobre esto, y entonces se retiró de sala para tratar un tema en la Unión Europea que con el voto en contra de ellos no se podía ni siquiera tratar el problema de Ucrania. Se retiró después de haber hablado con el presidente de Ucrania acá en Argentina, Carlado, y ahora es Eslovenia el que aparece vetando y diciendo acá no podemos ir a una tercera guerra mundial, dice el presidente de Eslovenia, ahora se me escapa el nombre, que sería que el ingreso de Ucrania a la OTAN. Independientemente de ese análisis, aparece todo muy estancado y ya con un sector incluso de la propia OTAN diciendo, bueno, acá hay que negociar, ¿no? Diciéndole a Ucrania que hay que negociar, que hay que abrir una negociación con Rusia.
Zelensky ha respondido que solo va a abrir una negociación si se consideran a todos los territorios que ocupa Rusia, dice, se les son devueltos a Ucrania, y ahí solo abriría una negociación. Pero esto indica un empantanamiento y un Está retroceso. claro que Putin quiere los que ya tiene, alguno más, Sí. está intentando invadir nuevas áreas. Ha hablado Por de lo que tanto, Rusia es la única que puede garantizar la unidad nacional de Ucrania, ¿no? Sí, un discurso el en ese discurso sentido de Putin ha sido incluso crítico de los proclamaciones. Esto fue hace ya tiempo, ¿no? Al inicio de la guerra, Sí. criticando a Lenin y a los Sí. bolcheviques por haber defendido la unidad de Ucrania. Sí. Es decir, con lo cual planteaba la idea de que Ucrania era parte de Rusia y que debía ser controlada totalmente, cosa que obviamente no es lo que está en la negociación real que pueden llegar adelante. Y es lo que, bueno, podemos desenvolver en otro programa, igual está todavía en desarrollo. Sí. Todo esto, creo que va para largo. Lo que sí me parece es entrar entonces a la situación de Uruguay y al proceso electoral de Uruguay, porque es evidente, cualquier compañero se puede dar cuenta que la campaña electoral en Uruguay se recontra lanzó hace rato. Sí. Están los principales candidatos ya lanzados y a la vez hay una serie de encuestas que quiero mostrar algunas imágenes para graficarlo esto. Por ejemplo, antes de eso, vamos a poner otra. Perdón que Televisión, ¿verdad? Televisión verdad, no, pero claro, no me acordaba que tenía esta otra que es. Ahí está la encuesta de equipos. Una encuesta de equipos que dice, bueno, lo siguiente, ¿no? Esta es muy reciente. ¿A qué partido votarían los uruguayos si las elecciones fueran hoy? Al Frente Amplio 45%, el Partido Nacional 29%, los Colorados del 7% y Cabildo Abierto el 2%. ¿No? Es decir, una elección donde el conjunto del gobierno, sumado a estas tres fuerzas principales, da el 38% y el Frente Amplio el 45%. Eso dice una encuesta de Equipos Consultores, que es una de las más famosas encuestadoras. Pero tenemos otros elementos que me parece que son tal vez más gráficos de la situación del gobierno desde el punto de vista electoral, y vamos a mostrarlos. Tenemos, por ejemplo, esto es de un video de BTV Noticias, ¿no? Es decir, tenemos una encuesta de la empresa encuestadora Factum de qué partido será el próximo presidente. O sea, acá la gente no le pregunta qué van a votar, sino quién piensa que va a ser el futuro presidente, o mejor dicho, de qué partido político va a ser el futuro presidente. Y acá tenemos que de los encuestados el 62% dice que va a ser el Frente Amplio, el 32% de la coalición de derecha. Esto es interesante, quiero decir, evidentemente es una percepción de que el gobierno está en declinación y de que el Frente Amplio aparece como el favorito en la elección. Y encima, bueno, tenemos este otro elemento que es la evolución de esta misma encuesta, ¿no? Es decir, hace 3 meses o algo así, la gente que creía que el Frente Amplio iba a llegar al gobierno, iba a ser el ganador, era el 54% y ahora es el 62%. Evidentemente en el medio se han producido una cantidad de escándalos, caída de ministros y toda una serie de hechos políticos que muestran la descomposición del gobierno y la coalición derechista. Y bueno, a esta altura hay más ministros que cayeron en el proceso desde que se inauguró hace 4 años el gobierno que los que se han mantenido. Entonces, de todos los partidos prácticamente, de Colorado muchos, de Cabildo Abierto, el único que permanece intacto es Mieres a nivel del Ministerio de Trabajo. Sí. Y bueno, esto es un elemento que es importante empezar a discutir, ¿no? Es decir, porque alguien puede decir, bueno, ¿por qué es tan distinta la elección esta que la de Argentina, ¿no? Es decir, bueno, acá empiezan a discutirse las excepcionalidades de Uruguay. Uruguay es diferente, y la patraña que siempre se nos dijo, como el Uruguay no hay, en Uruguay no pasan estas cosas, pues venían los golpes de Estado y pasaban en todos lados. No, lo que tenemos evidentemente es el régimen político, la configuración que tiene es diferente, pero el proceso convulsivo también está presente en los dos lugares, solo que se expresa de maneras, obviamente, y ritmos diferentes. Entonces creo que
que bueno, es evidente que estamos, es como si estuviéramos bajo el gobierno de Macri, que se está cayendo, en un sentido parece que va un poco por detrás del proceso argentino, que es mucho más vertiginoso, mucho más rápido. Es como si tuviéramos recién una etapa de macrismo en decadencia. Sí. Y aparece en la percepción popular, por lo que dice esta encuesta, bueno, que la gente percibe que el próximo gobierno va a ser de Frente Amplio. Incluso lo dicen el 30% de los que van a votar a la derecha. Sí, sí. Ellos creen que van a votar a la derecha, pero a pesar de eso va a ganar el Frente Amplio. Esto es muy fuerte como percepción y los trabajadores tenemos que empezar a discutir esta situación, porque es evidente que las segundas versiones, ¿no? Hay un dicho en el cine que dice segundas partes nunca fueron buenas, referidas a las películas. Para todo dicho una excepción, porque está El Padrino 2 y están otra serie de películas que son muy buenas, pero en general tienen razón. Bueno, las segundas partes del llamado progresismo, de la centroizquierda, de los gobiernos nacionalistas, ha sido infinitamente más derechizado, más sometido al imperialismo que las versiones anteriores. Bueno, en Lula 2 está a la derecha de Lula 1, ¿no? Sí. Es decir, incluso sus alianzas, sus dependencias en el Congreso, etcétera, aparece mucho más condicionado. Pero esto en general vale para el kirchnerismo, es decir, el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Fernández, luego la candidatura de Massa, incluso el gobierno de Boric en Chile, que emerge fruto de la descomposición del Partido Socialista, de la Democracia Cristiana y también de la derecha, y muy rápidamente se muestra como un gobierno proimperialista que mantiene la privatización de la seguridad social, que mantiene una cantidad de conquistas del pinochetismo contra la clase obrera. Entonces tenemos esta situación de que la nueva versión del progresismo aparece más devaluada, más derechizada, y que ya la primera condujo una frustración al ascenso de los Bolsonaro, Piñera en su momento en Chile, habilitó el golpe en Bolivia, el golpe en Brasil y el ascenso de Bolsonaro, el proceso que ahora de Milei, como vos decías. Entonces, la clase obrera uruguaya tiene que discutir, los trabajadores, los militantes de izquierda, si vamos a tropezar 2 veces con la misma piedra. Y esto estaba en discusión en sectores de izquierda. Porque hay que recordar que hay resoluciones de declaraciones del Partido Socialista que dicen que no quieren volver a una nueva versión del progresismo, pero van de cabeza a eso. Exacto. Y le acaban de prohibir, acordando con la derecha del FA, que los comités se hagan campaña por la reforma constitucional del PCNT, eso lo acordó el Partido Socialista. Y a la vez había compañeros del Partido Comunista que decían lo mismo, ¿no? Es decir, no podemos volver a repetir lo mismo, porque al final, es decir, ¿cuál es el final de un nuevo periodo de gobierno del FA todavía más derechizados? ¿Cuál es el objetivo? Claro. La perspectiva es un Milei en Uruguay. Ya en la elección pasada, el fracaso del llamado de progresismo del Frente Amplio había llevado a la emergencia de Cabildo Abierto de Manini y Ríos, que fueron novedosos en esa elección, ¿no? Es decir, un partido que no existía arranca 11 puntos, ¿no?, en la elección, porque la derecha de los partidos tradicionales no creció, y emerge un nuevo partido más a la derecha, que en gran medida fue votado por el sector del Frente Amplio y de votantes del MPP. También obviamente habrá arrastrado algún voto del Partido Colorado, del Partido Nacional, que habrán crecido a su vez del Frente Amplio, no quiere decir que sea todo lineal. Pero este es el escenario que parece ser que los uruguayos están condenados a repetir, ¿no? Es decir, vamos de vuelta a un gobierno peor de los 15 años del gobierno del Frente Amplio, que los 15 años mantuvieron la SAFAP, y ahora expresamente los dirigentes del Frente Amplio se colocan en contra del movimiento para eliminar la SAFAP, que encabezan los sindicatos que son del Frente Amplio, no son sindicatos de otra orientación. Esto me parece que es una cosa que debe discutirse y que forma parte de la campaña electoral para nosotros fundamental, ¿no? Es decir, primero, el PT interviene en la campaña electoral y va a lanzar su campaña electoral, primero para poner de relieve esta descomposición capitalista y las perspectivas catastróficas que está planteada para la población, para los trabajadores en particular, para la humanidad en definitiva, con estas perspectivas cada vez más guerreristas, y la necesidad de una salida socialista, una salida obrera de conjunto frente a esta catástrofe que nos amenaza justamente, que es esta descomposición capitalista.
En segundo lugar, porque una campaña electoral frente a un proceso donde el Frente Amplio aparece como favorito y parece canalizar una cantidad, no sé si de expectativas, pero por lo menos el hastío con el gobierno de la calle Pou y sus aliados de derecha, es necesario plantear la independencia de la clase obrera frente a ese futuro gobierno. Porque ya tuvimos un gobierno del Frente Amplio que aplicaron los servicios esenciales, que es la prohibición de las huelgas, Exacto. prohibieron las ocupaciones, reprimieron a las marchas, reprimieron a los estudiantes, la ocupación del CODICENT, de la enseñanza, toda una serie de hechos, metieron los servicios esenciales, la prohibición de las huelgas, decreto antipiquetes. Allá hablando de Bullrich, acá ya estaba instalado. Exacto, ¿no? Acá ya estaba todo eso legislado o decretado, y en muchos casos profundizado por los gobiernos del Frente Amplio. Entonces, la clase obrera necesita reorganizarse, reconstruir una izquierda en oposición al sometimiento a los dirigentes burgueses y pequeños burgueses del Frente Amplio, que están sometidos al Fondo Monetario Internacional y que atacan los derechos de la clase obrera. Es decir, esto que colocan sobre el plebiscito marca toda su política frente a la clase obrera, no solo un punto de seguridad social. Entonces, el tema de esta campaña para nosotros es fundamental, colocar la independencia política de la clase obrera frente a ese futuro gobierno, y en este sentido colocar la oposición a los frentes políticos de subordinación de la clase obrera a la burguesía, a la pequeña burguesía sometida al FMI, y la necesidad entonces de superar todos estos progresismos, gobiernos nacionalistas, gobiernos centroizquierdistas, y ponerle pie a la lucha por un gobierno de trabajadores. Y en este sentido viene, vamos a hacerla corta porque se nos está yendo largo el programa, en este sentido viene la cuestión puntualmente de cómo intervienen las elecciones, y el PT ya venía planteando hace años la posibilidad de un acuerdo electoral con la Unidad Popular, que es otro grupo a la izquierda de Frente Amplio, y que llegó a tener un diputado en 2014, a conquistar un diputado en la elecciones de 2014. Bueno, precisamente en 2014 el Partido de los Trabajadores le había propuesto un acuerdo electoral a la Unidad Popular que no tuvo buen fin porque no fue rechazado. En ese sentido, lo volvimos a tantear esa posibilidad. En 2019 tampoco fue posible. Bueno, ahora se ha concretado un acuerdo electoral que permitirá, por el régimen electoral uruguayo, bajo un mismo lema, es decir, un mismo paraguas, presentar distintas listas de distintos partidos y de esta manera sumar fuerzas, acumular fuerzas y votos para intentar una mayor votación e incluso una representación parlamentaria. Esto permite, obviamente, una mejor campaña electoral. ¿En qué sentido? En el sentido que decíamos antes, si aparece dispersa la oposición a la derecha del Frente Amplio, aparecen fragmentados, aparecen sin muchas posibilidades, favorece la polarización entre la centro-derecha, la derecha y el centro-izquierda. Si aparece un polo que intente convocar a nuevos sectores de izquierda, populares, del movimiento obrero, bueno, puede facilitar esta transición a una ruptura con el Frente Amplio y con esta política que expresa Ors, que expresa Vergara y los principales dirigentes del Frente Amplio. Y en este sentido es la lucha política que va a desenvolverse en el curso de todo el año 2024, donde también es fundamental decir, bueno, va a ser la preparación para las luchas siguientes, esa campaña electoral, y para llevar adelante también la lucha que hoy tenemos, que es la campaña por el plebiscito, donde solamente este acuerdo expresa una posición consecuente en contra de la SAFAP, en contra del aumento de la retiro y por el aumento de las jubilaciones que expresa el plebiscito del PIT-CNT, pero que además coloca otras reivindicaciones como devolver el aguinaldo de los jubilados, como establecer mayores impuestos a las patronales, eliminar las exoneraciones, las zonas francas y otra serie de cosas que están vinculadas a la cuestión de la seguridad social también en el marco de un programa más general. Entonces me parece importante visualizar este acuerdo electoral como una oportunidad para desenvolver en forma más a fondo una campaña electoral que tiene que intentar generar una gran discusión en la clase obrera y generar que delegados obreros, que sectores de cooperativa de vivienda, sectores estudiantiles, docentes, etcétera, se sumen a una campaña que nosotros colocamos bajo la idea de un frente de trabajadores, ¿no? Es decir, que obviamente va mucho más allá de este acuerdo electoral, es una perspectiva
fundamental de unidad de la clase obrera, unidad de los trabajadores, en oposición a todas las variantes capitalistas y en oposición a la idea del Frente de Colaboración de Clases, el Frente Popular que subordina a los obreros a los burgueses, ¿no? A los burgueses llamados progresistas. Esto me parece importante, que lo vamos a desenvolver en próximos programas. Ya hay una nota en nuestra página web y en nuestras redes sociales sobre el acuerdo electoral y está también presente el documento acordado entre las distintas fuerzas, que para nosotros lo importante, obviamente, es que da un marco de campaña, porque establece que el objetivo es confrontar contra esa falsa polarización, pero hay un detalle fundamental que no es menor. Hay discrepancias entre las fuerzas que hacen el acuerdo, no es ninguna novedad, y estas discrepancias no se van a resolver en el proceso de la campaña electoral, van a seguir existiendo. Lo que para el Partido de los Trabajadores ya en el 2014 y hoy, 10 años después, sigue siendo fundamental, es que hacemos una unidad de acción, una unidad práctica, pero en la medida que podamos desenvolver a fondo el programa y las posiciones políticas del Partido de los Trabajadores. No es que firmamos cualquier programa y vamos atrás de cualquier programa, sino que en el marco de un, de un planteamiento, de una plataforma de lucha contra las privatizaciones, contra el Fondo Monetario, contra la reforma jubilatoria y otra serie de aspectos de la rebaja del salario, el achique del Estado y otra serie de elementos que están en la discusión política para la educación y para otra cantidad de aspectos, nosotros vamos a desenvolver una lucha política fundamental colocando la idea de la necesidad de que gobiernen los trabajadores. Ya han gobernado todas las clases sociales, todos los partidos, siempre sometidos al Fondo Monetario, siempre sometiendo a la clase obrera a las necesidades del capital, y es necesaria la lucha por la independencia política de la clase obrera y por un gobierno de trabajadores. Y bueno, es muy probable que el sublema del PT en esta alianza sea justamente por un gobierno de trabajadores. Esas son cosas que están instrumentándose todavía, que no están finalizadas ante la Corte Electoral, pero que es muy probable. Muy probable. Rafa, yo quería hacer un enlace entre una cosa que mencionaste que tiene que ver con, por ejemplo, la campaña y esta decisión de Carolina Cose de firmar por el plebiscito, donde hace una larga fundamentación de por qué firma, que parece casi que una exculpación, ¿no? Un pedido de disculpas, pero me pareció importante que luego, cuando alguien la acusa desde el gobierno de ser la candidata del PCNT, en realidad está interesante ese ángulo, porque en realidad ella es la candidata de la burocracia del PCNT, pero no es la candidata del PCNT, porque primero, la candidata del PCNT en Uruguay sería la candidata del movimiento obrero, ¿no? Pero es un sector de la burocracia sindical que impulsa a Carolina Cose, porque si ella fuera la candidata del PCNT debería hacer campaña, estar muy metida en la campaña por la recolección de firmas contra la reforma, por estos 3 puntos, digamos, sí, claro, que se ha lanzado. No es así. Y vinculándolo con esto, obviamente que el acuerdo electoral que el PT, desde el PT arribamos con los compañeros de la UP y del FTL, tiene que ver con este problema del plebiscito, donde es uno de los puntos de acuerdo y donde convocamos al acto el 17 de noviembre pasado. Y el otro punto es algo que venimos tocando, que es el tema de la solidaridad con Gaza, que el Frente Amplio, hay una nota que sale hoy en el semanario Búsqueda, donde entrevistan a Pablo Álvarez, el presidente de la Comisión Internacional del Frente Amplio, donde caracteriza a Hamás. Bueno, no es que caracteriza a Hamás como grupo terrorista, esa pregunta en realidad la termina birlando, la termina esquivando, a pesar de que se la hace la periodista de Búsqueda, pero sí dice que la acción del 7 de octubre pasado, la acción de Hamás, ¿verdad? Esta acción que ataca, digamos, los puestos de ocupación que tienen cerca de Gaza el ejército sionista, es una acción terrorista, no hay ningún tipo de duda de eso, pero no califica así, lo mismo que la declaración del Congreso, no califica de esa forma, el Congreso del Frente Amplio, no califica de esa forma al Estado de Israel. El Estado de Israel, que lleva 20.000 muertos y personas que están enterradas vivas, muchas. Mitad niños, entonces, esta es la calaña, la catadura, quiero decir, de esta izquierda, y no presentar una alternativa a eso, donde no haya una voz, no poner sobre la mesa la solidaridad con Palestina, y bueno, obviamente que el apoyo a la recolección de firmas y a la campaña, en un marco donde ya se sabe que va a haber un plebiscito por allanamiento nocturno, es decir,
que acaba de votarse en el Parlamento, ¿verdad? Es decir, tenemos elementos para integrar donde el Frente Amplio dice no fumo. O cuando dice algo es absolutamente conservador. Porque no se ha oído ni a Carolina Cose ni a Yamandu Orsi decir nada de esto respecto a Israel, como tampoco de la campaña electoral, como tampoco en general ninguna discusión de principio ni con Delgado ni con nadie, que los ataca permanentemente, ¿verdad? Orsi había declarado el apoyo a Israel luego del 7 de octubre, ¿sí? No, y antes incluso, Sí, pero sí, el 7 de octubre, Cose después del 7 de octubre, y cuando Israel estaba desenvolviendo una masacre, recibió a la embajadora de Israel. O sea, en realidad tienen una posición Sí. que pretenden colocarse como pacifistas, pero en realidad vienen defendiendo a Israel en este punto. Lo que es cierto que han criticado la no votación del cese al fuego por parte del gobierno de la calle Pou, pero su orientación ha sido permanentemente como mínimo de conciliación con el Estado de Israel y con el sionismo, ¿no? Totalmente. Yo creo que tenemos que seguir desenvolviendo estas ideas, porque se nos ha hecho largo el programa, y convocar a los compañeros a ir a nuestra página web. A nuestra página web, sí. pt.org.uy, así como las redes sociales, donde hay un artículo y está el acuerdo ahí alcanzado, que repito, la importancia que tiene para nosotros es también que reconoce que existen discrepancias y que por lo tanto el PT va a poder desenvolver los puntos en los cuales no estamos de acuerdo. Sí. Es decir, el tema particularmente de la lucha por un gobierno de trabajadores, la lucha por la unidad socialista de América Latina, la lucha por una salida obrera y socialista, en definitiva, que es fundamental en toda nuestra intervención política en general y intervención electoral. Y en este sentido era una condición fundamental para poder alcanzar un acuerdo de este tipo, porque obviamente no por hacer un acuerdo electoral uno firma cualquier cosa y se compromete a cualquier cosa. Estamos hablando de que que sirva para potenciar esta campaña del acuerdo y para destacar aún más estos planteamientos. Así que en este sentido invitamos a los compañeros a leer esos documentos, esos artículos y a discutir, porque obviamente puede haber distintas visiones sobre todo esto. Y involucrarse en la campaña del PT, ¿no? Involucrarse en la campaña del PT, sí. Y sobre todo entender que este es un acuerdo puntual electoral que no cierra la discusión, sino que lo que busca es convocar al conjunto de los activistas obreros y de izquierda a poner en pie una alternativa frente al Frente Amplio y a la derecha que compiten en las elecciones, pero que no alteran la situación de la clase obrera y se siguen sometiendo ambos al Fondo Monetario. Necesitamos poner en pie una alternativa obrera y socialista, y esa es la discusión que vamos a encarar, y vamos con todo una campaña electoral que el PT ya a la larga, más allá de que no deja de intervenir en todos los otros elementos de la lucha nacional e internacional, pero que se integran a la campaña electoral, porque obviamente un partido chico como el nuestro, si ya los grandes están lanzados hace rato, tiene que empezar a focalizar también en la campaña electoral sus esfuerzos y sus recursos. Totalmente, y además un año que promete lo que decíamos, ¿no? Ser muy movido, ser muy intenso, de grandes luchas. La burguesía está obligada a ir a un ataque y la clase trabajadora va a estar obligada a defenderse y a fortalecer las herramientas existentes o a crear nuevas, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, llamamos a involucrarse en la campaña del PT, obviamente que en su momento a votar, a apoyar las listas y demás. Eso va a ser parte de la propia campaña, pero que promete ser un enero y un febrero intenso, un verano, como dice por acá alguna declaración de los compañeros nuestros de Argentina de política obrera, un verano caliente y no solo desde el punto de vista climático, ¿verdad? Bueno, eso nos toca en Uruguay también, primero porque estamos cerca de Argentina y siempre influencia, y segundo porque es un año electoral, donde se van a poner sobre la mesa todas estas cuestiones que hemos mencionado y donde es muy importante reforzar esta posición de clase, una posición de izquierda. A ver, esto es un poco trillado, pero de izquierda real. Ustedes fíjense que en el debate político no hay ningún planteo de esto que mencionabas vos, el aguinaldo para los jubilados, no se discute el salario mínimo. Tenemos acá una nota, yo estoy viendo una nota de alguien que vos conocés bien, Rafael, ¿no? Dirigente bancario Gambera, diciendo nuestro rol el año que viene es sacar a la derecha del gobierno. No dice nada de la campaña electoral, no dice nada de las reivindicaciones del movimiento obrero.
Fernando Gambera apoya a Yamandu Orsi, ¿no? Apoya a Yamandu Orsi, fue secretario internacional, ¿no? Del PCNT en su momento. No puede ser que el movimiento obrero sea eso simplemente, sea sacar a la derecha del gobierno. O sea, no discute nunca una agenda, nunca discute su programa, nunca discute sus intereses. Esta es la burocracia sindical que subordina al movimiento obrero, subordina a los trabajadores a intereses ajenos a ellos. Entonces, un movimiento obrero que no discute un programa, que no discute las reivindicaciones y las necesidades de los trabajadores, no se sabe para qué está el PCNT, dijo, en ese sentido. Entonces, bueno, expresa en ese sentido lo que pasa es la corriente más. Creo que tenemos que también, teniendo en cuenta esto, ver que hay una crisis en la cúpula sindical. ¿No? Es decir, bueno, por un lado, Fernando Gambera está en contra del plebiscito, no firmó. Bueno, ONASPU, ¿no? Perdón, ONASPU lo mismo, pero más grave, si se quiere, ¿verdad? ONASPU más grave, pero ONASPU realmente, digamos, es una entidad sin mucha vitalidad. Pero el PIT-CNT evidentemente tiene una crisis por arriba, porque se rompió la alianza de articulación del Partido Comunista. Fernando Gambera no ha firmado por el plebiscito. La secretaria general del PIT-CNT, Elvia Pereira, la otra vez dijo: voy a tener que firmar porque soy la secretaria general. Gambera dijo: no voy a decir lo que voy a hacer porque si no estaría violando las resoluciones del PIT-CNT, es decir, no va a firmar siquiera. Está a la derecha que cose. Entonces, en este tema me parece importante que veamos esta crisis en la cúpula sindical, porque evidentemente también muchos activistas sindicales visualizan esta situación de que el Frente Amplio colaboró con el gobierno de la derecha, que no movilizó a nadie, que dejó pasar, que miró para otro lado, que dejó que se aprobara la reforma jubilatoria, la LUC, todo, y votó gran parte de la LUC, y que se viene un nuevo gobierno de centroizquierda, un nuevo gobierno del Frente Amplio, contra el cual ya se enfrentó en el pasado todo este activismo. Entonces no cayó saco roto 15 años de gobierno, que tuvieron mayoría parlamentaria, que tuvieron todas las condiciones para hacer lo que querían, y no tocaron ningún interés del gran capital, del Fondo Monetario, de los banqueros, de los ojeros, los grandes estancieros, UPM, etcétera, etcétera. Es decir, se colocaron abiertamente como defensores del gran capital y del Fondo Monetario. Y en un contexto que empezó a caer la economía, empezaron a atacar el salario. Y en gran medida esa frustración con ese gobierno de centroizquierda que no llegó a ningún lado, alimentó el avance de la derecha. Bueno, ahora vuelve, por lo que decíamos antes, lo que se ve a nivel popular, del humor popular, en la mente popular, vuelve el centro izquierdo del gobierno. No tropecemos a veces con la misma piedra. Hay que organizarse desde ahora, y en este sentido convocamos a través de nuestra propia campaña a una discusión estratégica del movimiento obrero, donde tenemos que colocar la perspectiva de la lucha por el poder de la clase obrera, por el gobierno de los trabajadores y la lucha por el socialismo. Exactamente, Rafa. Nosotros volvemos el jueves que viene, seguramente. Bueno, veremos, porque estamos en épocas complicadas. Bueno, yo quiero mandarle un saludo a Elsa, la mamá de Camilo, que en este momento no lo va a escuchar, pero que está en el CTI. Digo, Camilo está acá haciendo una actividad militante número 1, está con la cabeza metida en un tema familiar tremendo. Así que bueno, fuerza para Elsa y bien Camilo. Bien, vamos a ver qué pasa. Pero creo que sí, va a llegar el saludo igual después, pero sí. Va bien la cosa. Sí, suerte, ese abrazo y aguantar. Bueno, Rafa, nosotros nos vemos entonces. Bueno, jueves no sabemos porque es. Bueno, puede ser. Sí. Tenemos el viernes que viene, tenemos el brindis de fin de año del partido, 29, ¿verdad? ¿Es viernes o sábado? A ver, viernes 29, a las 19:30 horas. Exacto. En Paysandú, Florida. Por las dudas que no salgamos. Sí, igual vamos a difundirlos por las redes. Es probable que salgamos igual. Pero si no salimos, ya saben que están todos invitados a venir al local del PT, donde vamos a hacer una reunión de camaradería, algunos elementos políticos se van a volcar, obviamente habrá algún espectáculo artístico y bueno, tenemos un momento de encuentro para cerrar el año y ya empezar a calentar los motores para el lanzamiento de esta campaña que estamos anunciando. Exactamente, va a haber cantina, algo para comer, cantina popular y demás, y bueno, repetimos, 19 horas. 19:30, perdón. Viernes 29. Viernes 29, Paysandú 802, esquina Florida. Todos invitados, obviamente. Arrímense, vengan, va a haber un pequeño cierre ahí discursivo. Pero nada, para cerrar un año que
abrir un año más para cerrarlo, Claro. que promete estar movido. Bueno, nos vemos entonces, compañeros. Nos vemos, compañeros. Pedimos que compartan el programa y Exacto. que hagan comentarios, discutan. Con comentarios y entra a la página web que está ahí todas las últimas publicaciones y sobre todo este que es el acuerdo electoral, y pueden acceder también al contenido del acuerdo electoral más en concreto. Nos vemos. Vamos.